En los últimos días, México volvió a entrar en un debate que toca una de las cosas más importantes de cualquier democracia, la libertad de expresión. Una nueva propuesta de ley de telecomunicaciones ha generado una enorme discusión. El gobierno asegura que su objetivo no es censurar, sino actualizar las reglas y proteger el espacio digital. Pero especialistas, organizaciones y ciudadanos han expresado dudas sobre algunos puntos de la iniciativa. Y aquí es donde empiezan las preguntas. ¿Qué tanto poder debe tener un gobierno sobre Internet y las plataformas digitales? ¿Quién vigila a quienes tienen la autoridad? ¿Y cómo podemos garantizar que una ley creada para regular no termine afectando derechos que deberían estar protegidos? Porque cuando hablamos de Internet, no hablamos solamente de tecnología. Hablamos de nuestra forma de informarnos, de nuestra forma de comunicarnos, de nuestra forma de expresar lo que pensamos. Hoy en Clorets vamos a analizar qué propone esta ley, qué dice el gobierno, cuáles son las críticas y por qué este debate ha generado tanta preocupación. ¿Por qué una democracia no se fortalece cuando nadie pregunta? Se fortalece cuando la sociedad tiene el derecho de analizar, debatir y exigir respuestas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Clorets. ¿Qué está pasando? En 2025 el Gobierno de México presentó una nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. La iniciativa generó una fuerte polémica porque una parte del proyecto fue interpretada por especialistas, organizaciones civiles y partidos de oposición como una posible puerta para bloquear plataformas digitales o limitar la libertad de expresión. ¿De qué se trata? La iniciativa establece que, cuando las autoridades consideren que un anuncio o publicidad podría incumplir lo establecido por la ley, podrán ordenar la suspensión inmediata de su transmisión. Después de esa medida, se iniciará el procedimiento correspondiente para investigar el caso y determinar si realmente existió una infracción y, de ser así, aplicar las sanciones que correspondan. Sin embargo, el mismo proyecto de ley también aclara que la Secretaría de Gobernación deberá actuar respetando en todo momento los derechos fundamentales de las personas. Entre ellos se encuentran la libertad de expresión, la libertad de información y el derecho a la libre manifestación de las ideas. Además, el texto señala expresamente que la dependencia no podrá aplicar censura previa, es decir, no podrá prohibir o impedir la publicación o difusión de un contenido antes de que exista una resolución conforme a la ley. En otras palabras, la iniciativa sostiene que, aunque el gobierno tendrá facultades para intervenir cuando considere que una publicidad incumple la legislación, esas acciones deberán realizarse respetando los derechos y garantías reconocidos por la Constitución y sin recurrir a mecanismos de censura previa. No puede ser, de verdad. Cada vez que leo algunas iniciativas de ley siento que ya no estoy leyendo un documento oficial, siento que estoy leyendo el guión de un nuevo capítulo de Clorelandia. Porque, a ver, explíquenme esto. El proyecto dice que la Secretaría de Gobernación puede ordenar la suspensión inmediata de una publicidad cuando considere que incumple la ley, pero unas líneas después también dice que respetará la libertad de expresión, la libertad de información y que no habrá censura previa. Entonces, ¿cómo está eso? Porque una cosa es decir que respetas un derecho y otra muy distinta es crear mecanismos que hagan dudar a la gente sobre cómo se van a aplicar esas facultades. Cuando una autoridad puede detener de inmediato la difusión de un contenido, es normal que surjan preguntas sobre cuáles serán los criterios, quién los decidirá y qué controles existirán para evitar errores o abusos. Y aquí es donde empieza mi crítica. Las leyes no deben depender de la buena voluntad de quien gobierna. Deben estar diseñadas para funcionar correctamente incluso si un día llega una autoridad que quiera interpretar las reglas de la manera más conveniente para sus intereses. Ese es precisamente el motivo por el que existen límites, contrapesos y garantías en una democracia. Porque hoy te pueden decir, no te preocupes, no habrá censura. Pero mañana podría llegar otra administración con una interpretación mucho más estricta de esas mismas facultades. Las leyes permanecen, los gobiernos cambian, y eso es lo que me preocupa. No basta con escribir en un artículo que se respetará la libertad de expresión. Lo importante es que las herramientas que otorga la ley sean compatibles con ese principio y que existan procedimientos claros, transparencia y posibilidades reales de impugnar una decisión cuando alguien considere que se afectaron sus derechos. Por eso este tema merece un debate serio. No se trata de estar a favor o en contra de un gobierno. Se trata de preguntarnos si las facultades que se están otorgando tienen suficientes límites y salvaguardas para proteger derechos fundamentales. Porque una democracia fuerte necesita autoridades que hagan cumplir la ley, sí,
pero también necesita ciudadanos que puedan expresarse libremente sin que exista incertidumbre sobre cómo podrían aplicarse esas facultades. Y perdón, pero cuando veo estas contradicciones, de verdad siento que esto parece más un capítulo de Clorelandia que una discusión pública donde todo debería quedar perfectamente claro. En Clorelandia primero anuncian que todo está garantizado, luego crean una regla que genera dudas y al final le dicen a la gente, no pasa nada, confíen. Pues no, la confianza no se pide, se construye con leyes claras, transparencia y controles que eviten cualquier abuso. Porque los derechos no se protegen únicamente con discursos, se protegen con instituciones, con reglas bien diseñadas y con mecanismos que impidan que cualquier autoridad, presente o futura, pueda exceder las facultades que le otorga la ley. Ese es el verdadero debate, y por eso vale la pena analizar esta iniciativa con atención y exigir que cualquier norma sea clara, proporcional y respetuosa de las libertades reconocidas por la Constitución. Otro punto que ha generado preocupación es que la iniciativa no define con suficiente claridad qué autoridades podrán acceder a determinada información, en qué casos podrán hacerlo, cuál será el procedimiento que deberán seguir y qué mecanismos existirán para proteger los derechos de las personas. Diversos especialistas consideran que estos aspectos deberían quedar claramente establecidos en la propia ley para evitar interpretaciones ambiguas o posibles abusos. Además, el artículo 161 ha sido uno de los más cuestionados. Este artículo otorga a las instancias de seguridad pública federales y de seguridad nacional la facultad de fabricar, comercializar, adquirir, instalar, portar y operar equipos capaces de bloquear, cancelar o anular señales de telefonía celular, radiocomunicación o transmisión de datos e imágenes, siempre que sea en cumplimiento de sus atribuciones. Sin embargo, la iniciativa no precisa con claridad cuáles son esas atribuciones ni en qué circunstancias podrían utilizarse estas facultades. Esa falta de precisión ha despertado inquietudes entre organizaciones y especialistas, quienes advierten que podría abrir la puerta a restricciones arbitrarias de los servicios de telecomunicaciones, como los llamados apagones de Internet, una medida cuyos efectos sobre la libertad de expresión, el acceso a la información y otros derechos humanos han sido ampliamente documentados. No obstante, también hay aspectos que algunos expertos consideran positivos. Por ejemplo, los artículos 107 y 108 incorporan un lenguaje más claro sobre el principio de neutralidad de la red, lo que podría facilitar la creación de lineamientos más sólidos para proteger que los proveedores de Internet no discriminen, bloqueen o favorezcan determinados contenidos, aplicaciones o servicios. Por estas razones, diversas organizaciones han solicitado que el Senado realice una discusión más amplia, abierta e incluyente antes de aprobar la ley federal en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. El objetivo es revisar y corregir aquellos artículos cuya redacción ha generado dudas o preocupación. De acuerdo con estas posturas, el Congreso debería analizar la iniciativa con responsabilidad y evitar una aprobación acelerada, para garantizar que cualquier reforma respete plenamente los derechos a la libertad de expresión, la privacidad y la seguridad de las personas. ¿Qué dijo la presidenta Claudia Sheinbaum? Ante las críticas que generó la iniciativa de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el gobierno de México no busca censurar a nadie ni controlar lo que las personas publican en plataformas digitales. Explicó que el objetivo principal de la iniciativa es impedir que gobiernos extranjeros puedan difundir propaganda política o ideológica en México, y no limitar la libertad de expresión de la ciudadanía. Sobre el artículo que provocó mayor polémica, reconoció que su redacción generó dudas e interpretaciones de que la autoridad podría ordenar el bloqueo de plataformas digitales. Por ello, afirmó que, si era necesario, ese artículo podía modificarse o incluso eliminarse, ya que, según sus palabras, nunca ha sido nuestro deseo censurar a nadie, y ese punto no representa el objetivo central de la reforma. La presidenta también propuso que el Senado abriera un periodo de discusión más amplio para que especialistas y autoridades explicaran el alcance de la iniciativa, aclararan las dudas existentes y, en caso de ser necesario, mejoraran el texto de la ley antes de su aprobación. Además, señaló que la reforma forma parte de la reorganización institucional derivada de la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, y de otros organismos autónomos. Sus funciones serían redistribuidas entre la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, ATDT, y un nuevo organismo encargado de temas de competencia económica. Finalmente,
Claudia Sheinbaum sostuvo que su gobierno defiende la libertad de expresión y aseguró que la iniciativa no pretende establecer mecanismos de censura, sino modernizar el marco legal en materia de telecomunicaciones. No obstante, reconoció que algunos artículos podían redactarse con mayor claridad para evitar interpretaciones equivocadas y generar mayor certeza jurídica. Tras la polémica generada por su iniciativa de ley de telecomunicaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió al Senado abrir una discusión más amplia sobre la propuesta, luego de que especialistas, organizaciones y diversos sectores advirtieran que algunos artículos podrían permitir el bloqueo de plataformas digitales y generar riesgos para la libertad de expresión. La mandataria aseguró que el objetivo de la iniciativa no es censurar a ninguna persona ni controlar el contenido que se publica en Internet. En ese sentido, afirmó que el artículo relacionado con las plataformas digitales podría modificarse o incluso eliminarse si su redacción genera confusión. Nunca ha sido nuestro deseo censurar a nadie. Si es necesario modificar la redacción o eliminar ese artículo, no hay ningún problema, porque ese no es el centro de la ley, declaró la presidenta. Asimismo, Sheinbaum propuso que el Senado realizara una discusión más amplia sobre la iniciativa y, de ser necesario, convocara a un periodo extraordinario de sesiones para analizar la reforma con mayor profundidad y evitar la percepción de que se estaba aprobando sin suficiente debate. Uno de los artículos que más controversia generó fue el artículo 109, el cual planteaba que las autoridades podrían solicitar la colaboración de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para ordenar el bloqueo temporal de una plataforma digital cuando existiera un incumplimiento de las disposiciones previstas en la ley. Esta redacción fue cuestionada porque algunos especialistas consideraron que era demasiado amplia y podía dar lugar a interpretaciones que afectaran la libertad de expresión. Además, la iniciativa contempla prohibir la difusión de propaganda política o ideológica financiada por gobiernos extranjeros en medios de comunicación mexicanos y trasladar diversas funciones regulatorias a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, como parte de la reorganización institucional tras la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT. Cabe señalar que, antes de que la presidenta planteara la posibilidad de modificar el artículo 109, las Comisiones Unidas del Senado habían aprobado el dictamen en comisiones sin cambios. Posteriormente, debido a las críticas y al debate público, el gobierno federal manifestó su disposición a revisar la redacción de los artículos que generaron mayor preocupación. Si no era el objetivo, ¿por qué hubo que corregir la ley Taber? Hay algo que no me termina de convencer. La presidenta dice que nunca fue intención censurar a nadie y que, si el artículo sobre las plataformas digitales generó confusión, entonces puede modificarse o incluso eliminarse. Y mi primera pregunta es muy simple: si un artículo tan importante terminó generando tantas dudas, ¿no era señal de que necesitaba una revisión más profunda antes de presentarse? Porque cuando una ley toca temas como Internet, telecomunicaciones y libertad de expresión, no basta con decir después, la intención no era esa. En derecho, las intenciones importan, pero lo que realmente produce efectos es el texto de la ley. Una norma debe ser clara. Debe establecer con precisión qué puede hacer una autoridad, cuáles son sus límites y qué mecanismos existen para evitar abusos. Si una disposición admite interpretaciones muy distintas, es comprensible que surjan cuestionamientos. También me llama la atención otra cosa. Si ahora se reconoce que un artículo puede modificarse o eliminarse para evitar malos entendidos, entonces vale la pena preguntarse: ¿se escuchó lo suficiente a especialistas, académicos y organizaciones antes de presentar la iniciativa? Porque el debate público no debería empezar cuando estalla la polémica. Debería formar parte del proceso desde el principio. Y aquí quiero insistir en algo importante: las leyes no se redactan pensando únicamente en el gobierno actual. Se redactan para cualquier gobierno que llegue en el futuro. Por eso deben tener límites claros, controles efectivos y garantías para proteger los derechos de las personas. No se trata de asumir que una autoridad actuará de mala fe. Se trata de construir un marco legal que funcione incluso si un día llega una administración con criterios completamente distintos. Por eso la discusión no debería centrarse solo en las intenciones del gobierno, sino en la calidad de la ley. Una buena legislación no depende de explicaciones posteriores, debe ser clara desde el momento en que se presenta. Si una reforma genera preocupación en un tema tan delicado como la libertad de expresión, lo responsable es abrir el debate, escuchar críticas, corregir lo que haga falta y asegurar que el texto final no deje espacio para interpretaciones que puedan afectar derechos fundamentales. Porque en una democracia, las libertades no se protegen únicamente con declaraciones.
Se protegen con leyes bien redactadas, instituciones sólidas y mecanismos de control que den certeza tanto a la ciudadanía como a las propias autoridades. La iniciativa establece que, si las autoridades detectan la difusión de publicidad, propaganda o información de gobiernos extranjeros que no tenga fines culturales o turísticos, la Secretaría de Gobernación podrá ordenar, como medida precautoria, la suspensión inmediata de su transmisión. Posteriormente, iniciará el procedimiento correspondiente para determinar si existe una infracción y, en su caso, aplicar las sanciones previstas por la ley. Asimismo, el proyecto de ley señala que la Secretaría de Gobernación deberá actuar respetando en todo momento los derechos a la libertad de expresión, la libertad de información y la libre manifestación de las ideas. También establece de manera expresa que no podrá aplicar censura previa, es decir, no podrá impedir la difusión de contenidos únicamente por su contenido antes de que exista una resolución conforme a la ley. En otras palabras, la iniciativa busca restringir la difusión de propaganda o publicidad proveniente de gobiernos extranjeros que no tenga fines culturales o turísticos, pero al mismo tiempo establece que estas facultades deberán ejercerse respetando los derechos y garantías reconocidos por la Constitución y sin recurrir a mecanismos de censura previa. Hay algo que de verdad no puedo dejar de pensar. Cada vez que escucho a un gobierno decir, no se preocupen, nosotros vamos a proteger sus derechos, me hago la misma pregunta, ¿con qué hechos lo van a demostrar? Porque una cosa son los discursos, y otra muy distinta es la realidad. Nos dicen que no habrá censura, nos dicen que se respetará la libertad de expresión, nos dicen que todo será por el bien del país. Perfecto, pero la confianza no nace porque un funcionario lo diga frente a un micrófono. La confianza se construye con resultados. Y aquí es donde empiezan mis dudas. México ha vivido años muy difíciles para el periodismo. Decenas de periodistas han sido asesinados o atacados por hacer su trabajo. Muchos casos siguen sin resolverse por completo y eso provoca que exista desconfianza en distintos sectores de la sociedad. Por eso entiendo que muchas personas escuchen estas promesas y respondan con una simple pregunta: ¿qué va a cambiar ahora? No estoy diciendo que toda la responsabilidad recaiga únicamente en el gobierno federal. La violencia contra periodistas tiene múltiples causas y también involucra autoridades estatales, municipales, grupos criminales y sistemas de justicia. Pero precisamente por eso hacen falta acciones concretas, investigaciones eficaces y resultados visibles. Porque cuando una ley toca temas relacionados con la información, Internet o la libertad de expresión, es normal que la gente la analice con lupa. Y no debería molestarnos que existan preguntas. Al contrario, una democracia sana necesita ciudadanos que cuestionen, necesita periodistas que investiguen, necesita especialistas que revisen las leyes, y necesita gobiernos dispuestos a escuchar las críticas sin verlas como un ataque. A veces siento que vivimos en un episodio de Clorelandia. Ahí primero presentan una iniciativa, luego aseguran que no significa lo que muchos entendieron, después prometen corregirla y finalmente le piden a todos que simplemente confíen. Pero así no funciona un Estado de Derecho. Las leyes deben ser claras desde el principio, los límites de la autoridad deben estar perfectamente definidos, y los derechos de las personas deben quedar protegidos sin necesidad de que después salgan a explicar qué quisieron decir. Hay una idea muy conocida en la música de Canserbero que invita a no esperar pasivamente a que el poder resuelva todos los problemas, sino a asumir también nuestra responsabilidad como sociedad para exigir cambios y construir un mejor futuro. Y antes de terminar este video quiero decir algo importante. Tal vez mañana alguien intente decir que esta voz incomoda, que estas preguntas sobran o que es mejor quedarse callados. Pero quiero recordar algo, Clorets no es solamente un personaje. Clorets representa una idea, representa a todas esas personas que tienen dudas, que hacen preguntas, que quieren entender lo que pasa a su alrededor y que creen que un país puede ser mejor cuando sus ciudadanos participan. Porque una voz no desaparece solamente porque alguien intente apagarla. Una idea no desaparece porque alguien la ignore. Cuando una persona pregunta, otra empieza a investigar. Cuando alguien exige respuestas, alguien más recuerda que también tiene derecho a hacerlo. Y eso es lo más importante, nunca olvidar que una sociedad no está formada solamente por quienes tienen un cargo o un micrófono. Está formada por millones de personas que todos los días trabajan, estudian, crean, opinan y buscan un futuro mejor. Pero también debemos recordar algo, el cambio no llega con odio ni con indiferencia. El cambio llega cuando aprendemos, cuando nos informamos,
cuando respetamos las diferencias y cuando exigimos que quienes tienen poder rindan cuentas. Porque el verdadero poder de un pueblo no está en destruir, está en despertar, está en pensar, está en no aceptar la injusticia como algo normal, está en defender la verdad, la libertad y la dignidad de las personas. Así que si algún día intentan callar a Clorets, recuerden esto: Clorets nunca fue solamente una voz. Clorets somos todos aquellos que creemos que preguntar no es un delito, que exigir respuestas no es un problema y que participar en la sociedad es una responsabilidad. El futuro no pertenece solamente a quienes toman decisiones desde arriba. El futuro también pertenece a quienes desde abajo tienen el valor de levantar la voz, aprender, construir y luchar por un mundo mejor. Porque mientras existan personas dispuestas a pensar, a cuestionar y a buscar la verdad, ninguna voz estará realmente sola. Este es Clorets, y esta historia apenas comienza.